Muchas gracias por acompañarnos a este tercer foro del ciclo de foros Corrupción en Juárez 2020. En esta ocasión vamos a platicar sobre el análisis a la auditoría de la cuenta pública de Juárez en 2018. Antes de iniciar, les recordamos para quienes se encuentran a través de Zoom que pueden hacer sus preguntas a lo largo del evento haciendo uso de la función dedicada a ello. Y para quienes se encuentran a través de Facebook Live, pueden dejar a través de los comentarios sus preguntas y a lo largo del evento serán recogidas por nuestro equipo y seleccionadas para un posterior proceso de preguntas y respuestas. Vamos a dar inicio, primero que nada, recordándoles a grandes rasgos lo que ha sido el ciclo de foros de corrupción en Juárez. Permítanme un momento. Bien. Listo. Había un problema aquí técnico. Gracias por la espera. Y bueno, como pueden ver, en el primer foro tratamos la corrupción administrativa en Juárez. A grandes rasgos, lo que encontramos de resultado fue que en sobornos y mordidas a las diferentes instituciones, se generó un costo total a la ciudad de 58.5 millones de pesos, principalmente a través de la Secretaría de Seguridad Vial. En el segundo foro, que fue riesgo de corrupción en contratos municipales, lo que encontramos fue que a través de la herramienta Mapeando la Corrupción de INCO, fue determinado que la gran mayoría de las licitaciones públicas se trataba de una simulación. Como resultado, se adjudicó el 83% de las obras públicas, cuando en los datos oficiales la realidad era muy distinta. Esto fue gracias a la herramienta Mapeando la Corrupción. Y para este tercer foro vamos a hacer el análisis de la auditoría de la cuenta pública de Juárez. Para entrar en contexto, en febrero de este año, este fue uno de los mensajes que fue difundido por el gobierno municipal de Juárez a través de sus redes sociales. En días recientes, Gobierno Municipal Independiente recibió la aprobación oficial del decreto de la cuenta pública, correspondiente al ejercicio fiscal 2018 por parte del Congreso del Estado. Este es el decreto de aprobación de la cuenta pública. En él se establece que en el ejercicio fiscal que lleva a cabo el municipio de Juárez no se detectaron observaciones en la recaudación, manejo y aplicación de los recursos públicos que puedan generar una responsabilidad derivada de un daño patrimonial. Esto significa que en este gobierno municipal trabajamos de forma transparente y honesta. Juárez Independiente. Con esto dicho, cedo la palabra a Araceli Corral. Ella nos va a hablar sobre la cuenta pública, los primeros pasos, que es la definición, y los mecanismos para estar en sintonía para todos los asistentes. Araceli, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, pues comenzaremos con una brevísima introducción a la cuenta pública. Veamos primero, pues, qué es una cuenta pública, ¿no? Así, en términos generales, podemos decir que es un informe de gestión que realizan todos los entes fiscalizados, que son, pues, el gobierno del estado, los municipios y todos los entes paramunicipales y paraestatales. Se realiza, pues, presentan un informe, presentan su cuenta pública a través de la Auditoría Superior y pues esta comienza a hacer un análisis o una revisión de la cuenta que le presentan. ¿Sí? Ahora, es importante decir que la Auditoría Superior realiza su trabajo a posteriori, es decir, generalmente, o la cuenta pública se realiza después del ejercicio, de concluido el ejercicio fiscal. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la auditoría? Bueno, en general es evaluar, básicamente evaluar
los resultados de la gestión financiera, es decir, cómo se obtuvieron los recursos, cómo estos entes públicos obtienen los recursos, cómo los administran, cómo los gastan. Vamos a suponer que se adquieren empréstitos, financiamientos. Bueno, si se aplicaron a los conceptos que debían aplicarse, si, por ejemplo, si se gastó, bueno, si ese gasto estaba autorizado, si la partida estaba autorizada, si se contrató debidamente, si se cumplieron con las disposiciones legales aplicables, es decir, pues todas las disposiciones de la ley de contabilidad y gasto público, y con todas las disposiciones que les son aplicables, por ejemplo, en los procesos de contratación a los entes, ¿no? Verificar también el cumplimiento de los objetivos de los programas, porque también hay una auditoría de desempeño, si se cumplieron los objetivos, si se apegaron pues a todas las disposiciones que norman estos programas, y pues finalmente promover acciones y denuncias con base a su trabajo, a todo el contenido de lo que analiza la Auditoría Superior. Siguiente. Bueno, ahora en los plazos vemos que el gobierno del estado tiene los 2 primeros meses del siguiente año para presentar su cuenta. El municipio pues tiene nada más un mes, tiene hasta el día último de enero, y por su parte la auditoría tiene hasta el 15 de diciembre para realizar su informe general de resultados de estas cuentas que le presentan. ¿Sí? Siguiente. Bueno, ¿qué contiene el informe? En síntesis, pues es un resumen de todas las auditorías efectuadas a los entes públicos, las observaciones que se les hicieron, las acciones y las recomendaciones derivadas de pues, la fiscalización, de las áreas claves de riesgo, es decir, va a identificar dónde se encuentran los principales puntos rojos de todo lo que se analizó, y se hace una descripción de la muestra del gasto y la porción o el porcentaje que le corresponde en el total de esa cuenta. Y bueno, pues finalmente elabora unas sugerencias, ¿no? Para que la normatividad que rige la cuenta sea más eficiente. Siguiente. Bueno, el procedimiento es el siguiente. Ya cuando se le presentó la cuenta, la auditoría va a realizar un informe. A cada ente público, pues le elabora una serie de recomendaciones y demás, pero va juntando y reúne todos los informes, realiza un informe con la auditoría de cada uno, y luego la Comisión de Fiscalización del Congreso va a recibir esto que le presenta, o el informe general de resultados que le presenta la auditoría, y va a elaborar un dictamen que va a presentar en el Congreso. Ya el Congreso será quien apruebe la cuenta y elabore el decreto correspondiente. Pues eso sería a grandes rasgos el procedimiento de la cuenta pública. Muchas gracias, Araceli. Para continuar, una vez que ya vimos y tenemos una idea general de, digamos, estamos en un acuerdo de qué es la cuenta pública, voy a ceder la palabra a Sergio Mesa, director general de Plan Estratégico de Juárez, para que nos platique un poco sobre los resultados de la auditoría para el caso de Juárez y se pueda ya entrar en materia. Sergio, adelante. Sergio, no te escuchamos. Buenas tardes, ahora sí ya activé el micrófono. El día de hoy estamos tocando un tema muy, muy importante, puesto que es el análisis que hace la Auditoría Superior del Estado y que revisa y aprueba el Congreso de cómo se manejó el dinero en 2018 en el municipio de Juárez. Para todos nosotros esto es muy importante, puesto que bueno, del ejercicio de ese presupuesto depende en buena medida el desarrollo de nuestra ciudad y las condiciones en las que vivimos.
salen cosas muy, muy, muy importantes. Primero, como comentaba Araceli, la Auditoría Superior del Estado es la que realiza el trabajo, ¿sí? Hace toda una auditoría y luego rinde un informe técnico. Los trabajos empezaron el 5 de febrero de 2019, ¿sí? Y ahí empezó todo este trabajo. ¿Qué arrojó la auditoría de la cuenta pública 2018? Todo esto se encuentra en el documento, en el informe técnico, lo van a tener ustedes disponible apenas terminando el foro, va a estar ahí en nuestro sitio, tenemos una sección donde van a estar todas estas presentaciones y todos los documentos, ¿sí? ¿Qué encontramos? Primero, en total hubo 187 observaciones, ¿sí? De esas 187 observaciones se divide en dos partes. Uno tiene que ver la auditoría financiera y la otra es la auditoría de obra pública. En la auditoría financiera fueron 161 observaciones. El 72% de estas observaciones quedaron sin resolver. ¿Esto qué significa? Que el gobierno municipal no dio una respuesta satisfactoria a los señalamientos que hizo la auditoría. El monto que está involucrado en estas observaciones no resueltas es de 845 millones de pesos en 2018 nada más. En cuanto a la obra pública, se realizaron 26 observaciones, de las cuales el 88%, casi el 90%, quedó sin resolver. Es decir, no fue capaz la autoridad municipal de dar una respuesta a los señalamientos y esto equivale a 102 millones de pesos. En total, de las 187 observaciones, 140 persisten, ¿sí? Sumando todo esto involucrado, 947 millones de pesos. ¿Sí? Estamos hablando de un monto bastante alto del que la autoridad municipal no supo dar respuesta. ¿Qué observaciones surgieron ahí? El documento es muy interesante. Nosotros no habíamos encontrado una auditoría con el trabajo y el detalle que fue realizado por la Auditoría Superior del Estado el año pasado. Hay diferentes tipos de irregularidades. Está la remuneración indebida, ¿sí? Que tiene que ver con cómo se paga jubilaciones y pensiones de una cuenta que no debería de ser, de gasto corriente, debería ser de otra cuenta, y ahí hace el señalamiento la auditoría. El último informe que realizamos de corrupción hablábamos de la contratación, de los riesgos de corrupción en las contrataciones, y la auditoría corrobora mucho de esto, identificando procedimientos de contratación que presentan grandes inconsistencias, ¿sí? Hay falta de evidencia de los trabajos realizados, se identifican también conflictos de interés en algunas de las contrataciones, también se identifica prestadores de servicio social que contrata la administración municipal sin que cuenten con la capacidad técnica, ¿sí? Para realizar tales servicios. También encontró la Auditoría Superior del Estado una diferencia entre el costo del contrato y entre lo que costó la obra en sí y lo contratado. Esto también corrobora un poco lo que veíamos hace 15 días en cuanto a los sobrecostos que presentaban algunos contratos de obra pública. Algunos casos emblemáticos. Hay muchos. Ahí ustedes se pueden dar vuelo viendo todo esto que la auditoría ha detectado de una manera muy interesante. Aquí yo más me voy a centrar en 4 muy rápidamente. En el tema de publicidad, ¿sí? Ahí la empresa que se ve envuelta es Intermedia, que es de la familia del presidente municipal. Las observaciones donde se señala estas inconsistencias son estas que están aquí, 40, 50, 51 y 57, suman 11 millones de pesos. De las irregularidades es el impedimento para celebrar contrato, puesto que hay un conflicto de interés y la ley así lo contempla, entre el presidente municipal y los familiares que son socios de esa empresa. Se habla también de la falta de probidad del comité de adquisiciones, aún sabiendo de esta irregularidad, haberle otorgado este contrato a esta empresa. También se identifica que hubo una omisión
en la exigencia de la garantía del contrato, ¿sí? Y esto sucede no solamente con intermedias, sino también con todas, prácticamente con todos los contratos de publicidad, ¿sí? Y además también, que lo estamos señalando ahorita con intermedia, pero también es para todos los contratos de publicidad, son adjudicaciones directas sin que haya un estudio de mercado, ¿sí? Entonces, esto es uno de los casos que son recurrentes, tanto en 2017, 2018, 2019 también va a salir, ¿sí? Y 2020, aunque ahí haya una triangulación medio engañosa. Este es un caso muy interesante, que es el cobro del predial. Aquí hay una empresa que es Castro Villarreal y Asociados, que fue contratada por el gobierno municipal y todas las observaciones que la involucran, son estas que están aquí, 9, 11, 12, 13 y 14. Sus contratos suman 17 millones de pesos, ¿sí? Se contrata, la auditoría detecta que es un contrato que se da sin una justificación, puesto que el gobierno municipal tiene la capacidad para realizar esos cobros del predial, ¿sí? También se da una adjudicación directa sin justificación, ¿sí? No encontraron los elementos que justificaran que fuera directamente adjudicado este contrato. No contaba con una partida presupuestal que respaldara este gasto. Se identificó que el proveedor no cuenta con la capacidad para realizar este trabajo y, como remate, no hay evidencia de el trabajo realizado, ¿sí? Este caso es muy interesante, ahorita ya lo retomaremos también. Otro caso que también es muy, muy, muy interesante, tiene que ver con el mantenimiento vehicular. Ahí es un proveedor, es una persona, es José Ituarte Salcido, quien está involucrado. Está presente en todas estas observaciones, suma 21 millones de pesos. Aquí también la auditoría hace el señalamiento de que el comité no actuó con probidad, y señala que hay una falta de controles sobre las refacciones sustituidas, es decir, no hay un registro, sino que se hacen sin todos los controles necesarios. En la contratación hubo una inconsistencia en la licitación, ¿sí? Ahí ellos hacen unos señalamientos muy precisos y también señalan que este proveedor no tiene capacidad técnica, ¿sí? Entonces, todo esto lo tiene la auditoría, y ahorita presentaremos qué vamos a hacer con esto. Lo que dejé para el último es algo muy interesante que dice la Auditoría Superior sobre el Comité de Adquisiciones. Hace un señalamiento muy fuerte. Dice, el Comité de Adquisiciones en la adjudicación de estos contratos actuó de manera indebida y con falta de probidad. Y en este orden de ideas, el órgano colegiado no aseguró al ente, es decir, al gobierno municipal, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Puesto que los prestadores seleccionados no cuentan con la capacidad técnica ni tienen la infraestructura para poder satisfacer estas necesidades. ¿Esto qué significa? Lo que está haciendo la auditoría es un señalamiento muy, muy fuerte a el órgano que en el gobierno municipal de Juárez tiene que estar contratando los bienes y servicios que requiere el gobierno municipal, y está yendo al corazón del actuar de este comité de la Auditoría Superior del Estado, cuando dice que falta de probidad. Sí, que actuaron con una falta de probidad. Esto es un señalamiento muy fuerte que va más allá de un señalamiento moral, ¿sí? Entonces, esto es un señalamiento que está presente en varios contratos de perdida. Son unos 8 contratos donde constantemente está señalando esto. Bueno, estos fueron algunos de los casos que salieron con estas cifras que les dábamos, que estamos hablando de bastante dinero, ¿sí? Las salvedades, esto es algo muy, muy interesante. El Auditor Superior del Estado realiza toda la auditoría y le manda este informe técnico, se lo envía a la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado. Esta comisión tiene que revisar, ya lo explicaba Araceli ahorita al inicio, tiene que revisar todo lo que está ahí y ver, pues nada más atender a lo técnico, ¿sí?
Y aquí es muy claro lo que dice, lo voy a poner de una manera más clara. ¿Qué dice la Auditoría Superior del Estado? Este órgano de fiscalización opina que la cuenta pública y demás información requerida presenta una base razonable de la gestión revisada con salvedad de las observaciones. Esta frase, y nosotros la hemos resaltado, es muy importante porque le está diciendo el auditor a la comisión de fiscalización que hay una serie de observaciones que no fueron resueltas, ¿sí? Que tiene que atender y que tiene que buscársele responsabilidad a estas observaciones. Entonces, esto le llega a la comisión de fiscalización. La comisión de fiscalización lo analiza, ¿sí? Y me acuerdo que estamos hablando de muchos millones de pesos y de muchas observaciones. Y la comisión de fiscalización, ¿qué hace? Genera un dictamen donde reconoce que se incumple la Ley General de Contabilidad, que falta cobro en todo esto que está aquí, falta el cobro de impuestos, hay registros contables erróneos, no hay evidencia en algunos trabajos que se realizaron, faltan expedientes, faltan muchas cosas. Todas las observaciones que realizó la Auditoría Superior del Estado. Reconociendo esto, al final del dictamen, ellos dicen, como consecuencia, que fue lo que vimos en el video al inicio, no se determinaron observaciones en la recaudación, manejo y aplicación de los recursos públicos que pueden generar responsabilidad derivada de un daño patrimonial, ello atendiendo al alcance de la auditoría practicada y del informe de resultados. El informe de resultados habla de que no hay explicación para 947 millones de pesos. ¿Sí? Todo un trabajo técnico que realiza la Auditoría Superior del Estado, el Congreso lo desestima y declara que no hay nada que perseguir, que no hay nada que investigar, ¿sí? Y entonces emiten un dictamen en el que la cuenta pública de Juárez es aprobada, ¿sí? Y esta es la manera, estos son quienes componen la comisión de fiscalización, y así está como votaron. Miguel Colunga votó a favor, Rocío González votó a favor, Misael Maínez votó a favor, Omar Bazán votó en contra y Rocío Sarmiento votó a favor. Con este dictamen a favor, 4-1, se aprueba y pasa al Pleno del Congreso. Y en el Pleno del Congreso sucede algo muy interesante. Se dan 24 votos a favor, donde no hubo ni discusión, O sea, nomás votaron y pasó rápido. Están subrayados en negrita los diputados que son de aquí de Juárez que votaron a favor, ¿sí? Entonces fueron 24 votos a favor, 2 votos en contra, ¿sí? Y 7 votos no registrados, ¿sí? Aquí hicimos ahí una síntesis de cómo votaron los diputados de Juárez. Y esto para nosotros es muy importante porque los diputados locales, aunque sean plurinominales, bueno, pues tienen que estar viendo por los intereses de la ciudad. Entonces aquí está, en este esquema, cómo fue aprobada la cuenta pública de Juárez en el Congreso y cómo votaron los diputados que son de aquí de Juárez. Vemos que votaron a favor Benjamín Carrera, Carmen Estrada, Marta Lemus, Misael Maínez, Janet Mendoza y Leticia Ochoa. La única que votó en contra fue Marisela Sáenz. Luego vienen 4 personas que son de aquí de Juárez, pero que no registraron su voto. ¿Qué significa esto? Que a la hora en que se iba a aprobar la cuenta de Juárez, o salieron por un café, o salieron a una llamada, o salieron al baño, y no asumieron una postura, ni a favor ni en contra de lo que estaban viendo. Entonces, aquí vemos del centro a la izquierda quienes asumieron su responsabilidad votando a favor o en contra, y del lado derecho vemos a quienes no quisieron asumir ninguna responsabilidad, ¿sí? Entonces, esto es muy importante para ver, ahorita lo vamos a ver enseguida, la importancia que tienen ciertas reformas
que se dieron y que ya están entrando en vigor, que vienen a rescatar un poco esta situación. ¿Qué sucede? Que todo el trabajo técnico que se realizó en la Auditoría Superior del Estado fue desestimado por la Comisión de Fiscalización y fue validado en el Pleno del Congreso. Y en realidad el trabajo técnico estuvo subordinado, estuvo supeditado, estuvo pues, prácticamente manipulado políticamente para aprobar las cuentas. Y entonces se le da un manejo político a estas responsabilidades y esto va generando pues una serie de impunidad política, podríamos decirlo, donde no sucede nada, donde la ley se negocia y se da a cambio de una cuenta de una ciudad, de un ayuntamiento, a cambio de otra, y pues no sucede nada, ¿sí? Nosotros, como Plan Estratégico de Juárez y con toda la información, con toda la evidencia que tenemos, diferimos de la decisión del Congreso, ¿sí? Entonces, ahora con toda esta información, que nosotros es la primera vez que nos encontramos esta calidad de información en una auditoría, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? Entonces, nosotros ahí hemos estado trabajando algunas cuestiones, pero antes de eso, hay que tomar en cuenta que esto es la cuenta de 2018. La cuenta de 2019 está todavía analizándose, todavía no llega a la Comisión de Fiscalización. Entonces, ya cuando llegue a la Comisión de Fiscalización, ya veremos qué sucede en la cuenta de este año. Para eso, Araceli Corral nos va a explicar cuáles son las facultades que tiene para este año, no para la de 2018, sino para la de 2019, qué facultades tiene la Auditoría Superior del Estado. Entonces, hasta aquí mi parte, Alexios. Gracias, Sergio. Como bien comentas, voy a ceder la palabra a Araceli Corral. Olvidé presentarla al inicio. Ella está a cargo del área jurídica de Plan Estratégico de Juárez. Y bueno, para que nos platiques, Araceli, sobre estas modificaciones legales que van a hacer cambios en este procedimiento que ya se explicó originalmente, que era sobre las facultades que tiene la auditoría. Adelante. Claro que sí. Bueno, a partir de la ley de fiscalización del estado de Chihuahua que salió en septiembre del año pasado, pero como es a posteriori, pues no se pudo aplicar en ese año, sino hasta ahora 2020, cuando se revise esta cuenta pública, van a cambiar, es decir, ya cambiaron, pero van a aplicarse las nuevas disposiciones. Hay algo muy importante que decir, no obstante que la Auditoría Superior del Estado es un órgano técnico del Congreso del Estado por disposición de la Constitución local y pues sigue siendo, eso no cambia, pero recibe ahora con esta ley de fiscalización nuevas facultades que derivan básicamente de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que le otorga facultades a las autoridades superiores, ¿no? De los estados y, bueno, de la federación. Pero aquí, hablando a nivel local, vemos que la aprobación del dictamen de la cuenta pública que pueda realizar el Congreso no impide o no obstaculiza las acciones que pueda tomar la Auditoría Superior con base en los hallazgos que haya realizado. Entonces, esto es muy importante porque en la anterior o la abrogada ley de la Auditoría Superior del Estado era necesario que en su decreto el Congreso instruyera a la Auditoría Superior para presentar denuncias. Entonces, si como en este caso de la última que se autorizó del año pasado, dice que no hay nada grave, que no se derivan, pues ya, o sea, la auditoría con todo y su trabajo, pues se quedaba con las manos atadas, pero ahora no es así, porque independientemente de que se apruebe esa cuenta por el Congreso, la Auditoría Superior tiene facultades que son pues independientes para presentar denuncias y acciones legales derivadas de sus hallazgos. Siguiente.
Por ejemplo, como de acuerdo a la ley de fiscalización, tiene en sus facultades de investigación y de comprobación fiscal, la auditoría puede revisar pues no solo a los entes públicos, sino con quienes contrata, los fideicomisos, las instituciones bancarias y otras, pues tiene elementos suficientes para en un momento dado presentar, hacer del conocimiento de las autoridades fiscales posibles evasiones o problemas que haya en esa materia. Por otra parte, y derivado, como ya lo dije, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que vino, bueno, en el Estado se abrogó la anterior Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Entonces, conforme a esta, la auditoría puede presentar denuncias. Así lo autoriza la nueva Ley de Fiscalización, ante el Tribunal de Justicia Administrativo. La auditoría tiene dos órganos, uno que investiga y siempre tiene que ver con faltas graves o faltas de particulares que se relacionan con faltas administrativas graves. Entonces tiene un área que va a investigar y otra que va a sustanciar los procedimientos. Si la primera encuentra que existen pues que hay una probable responsabilidad, va a elaborar un informe de probable responsabilidad administrativa, un IPRA, y lo turna. Entonces, este órgano que sustancia lo confirma así y acude la auditoría ante el Tribunal de Justicia Administrativa para que conozca y en su momento sancione las faltas administrativas graves que le está denunciando la auditoría. Y no solamente eso, sino que si no actúa este tribunal, pues puede recurrir ante las autoridades correspondientes sus acuerdos. Entonces, no solamente eso, también puede acudir ante la Fiscalía Especializada en delitos en materia de corrupción para hacer de su conocimiento aquellas faltas administrativas que a la vez están tipificadas como delitos. El Código Penal tiene un listado de delitos que son cometidos en contra de la función pública y recientemente muchos de esos delitos fueron tipificados también como delitos por hechos de corrupción. Entonces es competente esta fiscalía y puede acudir directamente la auditoría a presentar estas denuncias y en su caso pues también puede inconformarse con las resoluciones de la Fiscalía en caso de que decida pues, no ejercer la acción penal y demás. Y pues también puede acudir ante el Congreso del Estado a pedir el juicio político por aquellos funcionarios, servidores públicos que gozan de fuero. Antes, todos los funcionarios de elección popular conocía el Congreso, pero pues nunca se vio que se llevaran adelante estos procedimientos, pero ahora pues la Fiscalía la auditoría le va a dar seguimiento y le va a dar curso a sus denuncias de juicio político. Siguiente. Bueno, dentro de las nuevas facultades que tiene la auditoría es la de recibir, investigar y sustanciar denuncias por faltas administrativas graves. Y también puede recibir denuncias por actos que se cometieron en ejercicios anteriores o incluso puede intervenir con sus auditorías dentro del mismo ejercicio fiscal del actual. Esa es una nueva facultad. No significa que se vayan a abrir, por ejemplo, las cuentas de los años anteriores, pero sí se puede atender puntualmente una denuncia. Y pues esto es muy importante. No tampoco quiere decir que se va a convertir en el órgano interno de control de los municipios y de todos los entes, pero sí cuando la trascendencia de la denuncia lo amerite y lo permita su capacidad operativa, su carga de trabajo, pues puede abrir es decir, puede investigar una cuenta actual o anterior. Siguiente. Y bueno, dentro de las acciones que tiene,
es, pues, como ya dije, presentar estas denuncias y también dirigirse a los órganos internos de control para hacerles saber, por ejemplo, faltas que no son graves para que les dé el procedimiento y siga la investigación. Pero, pues, como ya lo había mencionado, también impugnar los acuerdos de la Fiscalía Especial Anticorrupción y recurrir las resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces, tiene bastantes facultades para que todo el trabajo que se realiza dentro de la revisión de la cuenta pública, pues no quede ahí nada más inútil, sino que realmente pues se viven las acciones y en su caso las sanciones correspondientes. Listo. Muchas gracias, Araceli. A continuación, voy a ceder la palabra a nuestra primera invitada, es decir, que no es parte del equipo de Plan Estratégico de Juárez. Ella es Ana Terrazas, es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, y le vamos a ceder la palabra para que nos cuente a grandes rasgos cuáles son los alcances de este sistema estatal y qué es lo que está haciendo con las observaciones a las cuentas públicas de 2018. Ana, adelante. Gracias, Alexius, y gracias a Plan Estratégico de Juárez por la invitación. Bueno, primero, ¿cuál es el alcance que tiene el sistema estatal anticorrupción? Este sistema tiene por objeto establecer bases de coordinación entre las autoridades competentes, que como bien lo mencionamos, dentro del sistema estatal anticorrupción está la Auditoría Superior del Estado, está la Fiscalía Anticorrupción y están los tribunales de justicia administrativa, el Superior de Justicia, tenemos a la Secretaría de la Función Pública y al Instituto de Transparencia. Estos entes son las autoridades competentes y tendrán que, de acuerdo a la ley, tendrán que prevenir, detectar, investigar y sancionar. Si bien es cierto, ya existían estos, con excepción del Tribunal de Justicia Administrativa, pero igual ya existía estos entes. ¿Qué es lo que pasa con esta nueva ley, por decirle nueva, que sale desde el 2017? Aquí es una facultad que tiene el Comité Coordinador dentro del Sistema Anticorrupción. Una de las facultades, pues, es precisamente marcar las bases para emitir políticas que combatan la corrupción, así como en materia de fiscalización y control de recursos públicos. Básicamente, esa es la tarea del sistema anticorrupción. Hay otra figura en el sistema anticorrupción, que es el Comité de Participación Ciudadana, que es a quien estoy ahorita representando, también como presidenta del Comité de Participación Ciudadana. Y aquí cambia un poquito la figura. Aquí no son facultades, aquí son atribuciones que tenemos los ciudadanos, y entonces básicamente están muy acotadas a lo que son propuesta de política pública, básicamente se vuelven puras propuestas, y entonces la base del Comité de Participación Ciudadana o lo fuerte, pues es la vinculación con la sociedad civil. ¿Qué hemos estado haciendo nosotros? Como viendo lo de la cuenta pública, le hemos venido dando seguimiento desde que estaban en la Auditoría Superior del Estado, las cuentas públicas, empezamos nosotros a darles un seguimiento. ¿Qué encontramos? Encontramos precisamente, no nada más es el caso del blanqueamiento, digámoslo así, que hace el Congreso a la cuenta pública de Juárez. Hay muchas más cuentas de otros entes que se hizo lo mismo, y exactamente lo mismo. Entonces nosotros, voy a compartir una presentación. Les voy a... Perdón. Nosotros, cuando estuvimos viendo lo de la cuenta pública, les voy a comentar, y me voy un poquito para atrás, en noviembre del 2019, nosotros presentamos una solicitud a la Comisión de Fiscalización
para participar como observadores a la dictaminación de la cuenta pública 2018. Esa era la intención, nosotros queríamos estar ahí presentes. No tuvimos respuesta, no se nos dio respuesta y entonces, bueno, sacamos un posicionamiento posterior sobre la no respuesta por la Comisión de Fiscalización de la dictaminación de la cuenta pública 2018. El interés de nosotros era estar presente y ver cómo se vota y cómo se revisa y entonces cómo llegan ellos a un dictamen teniendo una serie de observaciones. Entonces, le estuvimos dando seguimiento porque aun cuando no nos invitaron, en alguna ocasión, pues nos invitamos solos y entonces entramos, incluso tomamos video, grabamos, donde luego personas que no estaban ahí aparecían, o sea, personas ausentes aparecían como asistentes ahí en la dictaminación. Entonces, una serie de faltas y de fallas que ha tenido el Congreso en esta materia. Nunca nos dieron respuesta, aún después del posicionamiento, nunca se nos dio respuesta. Esto, les digo, desde el Comité de Participación Ciudadana. Luego nosotros empezamos viendo la necesidad que había de involucrarnos en la revisión de la cuenta y que no lo podemos hacer así como que solos. Entonces, del apoyo de USAID entramos a un proyecto que era el reto de los 100 días. Posteriormente ese reto se acabó el proyecto, no terminamos el proyecto, pues por cuestiones incluso de las consideraciones que se tuvieron y los cambios que se tuvieron que hacer debido a la pandemia. Entonces, aquí el reto era que la sociedad civil iba a presentar las denuncias de las observaciones relevantes detectadas por la Auditoría Superior y solventadas por el Congreso, las que ya estaban solventadas. Entonces, aquí la sociedad civil impulsó, empezamos a revisar lo que se había dictaminado y aparte empezamos también un poquito a insistir en que tenemos pendientes todavía en el Congreso las cuentas públicas. Hay cuentas públicas de 2018 que están pendientes. Ahora el día 2 de septiembre se dictaminaron 7 cuentas nuevas, se acaban de dictaminar, también limpias, sin observaciones, y están pendientes otras 7 que son de las que nosotros estuvimos trabajando y viendo con sociedad civil, que así específicamente son tres entes, que es la UACJ, el FAMBI y el municipio de Villa Ahumada. El FAMBI es el Fondo de Atención a Niñas y Niños, hijos de las víctimas de la lucha contra el crimen. Entonces, esas cuentas se estuvieron trabajando con sociedad civil, se les dio muy buen avance, pero pues seguimos en las mismas. O sea, como Comité de Participación Ciudadana estamos presionando. Nosotros solicitamos una solicitud de audiencia a la Comisión de Fiscalización para presentar estos hallazgos que ya se habían trabajado dentro del reto, hallazgos de Contraloría Social a la cuenta pública 2018 sin dictaminar. Entonces, aquí se unió la Mesa de Estado de Derecho para trabajar y para solicitar una audiencia y estar trabajando ahí. No se nos dio respuesta, seguimos esperando contestación. Han hecho caso omiso la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado a nuestras peticiones. De nuevo, se solicita audiencia a la Comisión de Fiscalización para solicitar no solventar estas 3 cuentas públicas de las que les estamos hablando, que según el grupo de la sociedad civil organizada y el CPC, considera que hay cerca de 128 millones de pesos con observaciones. Entonces, estamos solicitando la audiencia para que no se solventen esas cuentas. Ahora sí que ya lo hicimos, que no queremos que se vayan a solventar, como se hizo en el caso de Juárez. Pero, pues, lamentablemente, aquí sí hubo respuesta, pero lamentablemente, pues, es una respuesta donde nos dice el presidente, el diputado presidente de la Comisión de Fiscalización, que es obligación de los ciudadanos, ¿sí?, presentar denuncias ante las instancias correspondientes. Esta respuesta pésima, me parece. Nosotros no necesitábamos que nos dijera que nosotros tenemos
facultades o atribuciones, más bien, de poner denuncias ciudadanas. Lo que queremos es que ellos hagan su trabajo, y entonces parte de su trabajo es dictaminar las cuentas públicas con sus debidas observaciones, o sea, no blanquear, levantar la mano y decir que está todo bien. Entonces, esta respuesta, pues es lo último que tenemos, que a mí me parece el colmo, ¿verdad? Una respuesta de este tipo, donde se le pasa la obligación al ciudadano del trabajo que ellos están haciendo mal. Entonces, ahorita también me gustaría resaltar que, como bien lo comentó Araceli, hubo una modificación a la ley de fiscalización para poderse que quedara en los mismos términos la ley de fiscalización del Estado con la ley nacional. Entonces, nosotros tuvimos que interponer amparos desde el Comité de Participación Ciudadana. Tuvimos que interponer amparos porque el Congreso estaba retrasando esa ley de fiscalización. Salió muy retrasada y nosotros estuvimos trabajando en eso. Es una chamba que nos interesa a nosotros, que el sistema trabaje, el sistema anticorrupción trabaje, pero si el Auditor Superior del Estado no iba a tener las facultades que le corresponden en la ley de fiscalización, como es ahora, ¿verdad? El poder poner una denuncia y que se hagan las auditorías en tiempo real, se puede decir. Nosotros, antes de esta ley, acudimos a poner denuncias como Comité de Participación Ciudadana con el anterior auditor todavía, Valenzuela, y entonces nos dice, no puedo revisar, no puedo hacer nada, porque la ley no me permite ahorita revisar este ejercicio. O sea, yo tengo que esperar a que termine y a revisarlo por medio de la cuenta pública, pero ahorita no puedo, o sea, no podemos hacer nada. En ese entendido que no podían hacer nada, esa denuncia se quedó, cambia la ley de fiscalización, y entonces ya con las nuevas atribuciones que tiene el auditor, nos acaba de dar respuesta de esa denuncia que hicimos, donde ya lo turnó él a los, se turnó tanto a Fiscalía Anticorrupción como a Función Pública, ya las observaciones respectivas de esas auditorías. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que estamos haciendo nosotros desde el Comité de Participación Ciudadana. Me gustaría también resaltar, tomando en cuenta lo que les comento de cómo nosotros hemos querido participar en lo que es el Parlamento Abierto. Aquí en Chihuahua, les comento que la participación ciudadana y la rendición de cuentas dicen que promueven la participación de las personas interesadas en la integración y toma de decisiones en las actividades legislativas. También dice que, y esto en la misma página del Congreso de Chihuahua, o sea, en papel tenemos un parlamento abierto, sí está en papel, más la realidad es otra, ¿no? Entonces, no hay parlamento abierto, no, incluso estamos solicitando, ni siquiera hay respuesta. También dice que deben de publicar y difunden de manera proactiva la mayor cantidad de información relevante para las personas, utilizando formatos sencillos, mecanismos simples y bases de datos con actualización periódica. No existe, existe en papel. Entonces, creo que son puntos a resaltar. Yo termino con esto, pues alza la voz, denuncia, pero también cómo invitamos a la denuncia y cómo invitamos a los ciudadanos a denunciar si no tenemos una ley de protección al denunciante o una ley de denuncia en el Estado, es más, no la tenemos en el país. Entonces, es muy complicado dejar expuesto al ciudadano. Yo los felicito a ustedes porque como organización, pues están haciendo las denuncias correspondientes. Esas denuncias de las cuales nos comentaba Sergio, pues también se hicieron llegar al Comité de Participación Ciudadana y nosotros pues les daremos seguimiento. No es mucho lo que podemos hacer, pero creo que podemos echar mano a los instrumentos jurídicos que tenemos cuando no somos escuchados, que es lo que hemos venido haciendo, y pues gracias por la invitación. No sé, algo más que quieran que les comente. Muchas gracias, Ana. Ahorita más adelante tendremos una sección de preguntas y respuestas donde
nos va a ser muy útil tu presencia. Lo acaban de ver de la presidenta del Comité Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción. Ahora, bueno, nos queda la pregunta de qué sigue, y para eso voy a ceder la palabra a Abel Chacón, él es coordinador del área de Contraloría Social de Plan Estratégico de Juárez. Abel, adelante. Gracias, Alexius. Voy a compartir aquí una presentación, si me permites un segundo. Aquí está. Muy bien. Muy bien. Aquí sí la estamos viendo, ¿verdad? ¿Correcto? Muy bien. En relación a las denuncias que hemos presentado en Plan Estratégico de Juárez, que sí es una pregunta que nos hacen muy frecuentemente en diferentes espacios. ¿Y qué hacen con todo esto que encuentran? ¿Qué hacen con todo esto que observan? Pues todo esto que observamos, sí, en la medida de lo posible buscamos presentar las denuncias en los espacios y con las autoridades correspondientes y que nosotros identificamos que es a quienes les corresponde. Entonces, pues sí, sin duda siempre lo estamos haciendo, pero particularmente en las denuncias presentadas relativas a estos hallazgos que encontramos en los resultados de la revisión a la cuenta pública de 2018, pues puedo comentar aquí que nosotros presentamos este año diversas denuncias. Una de ellas, presentamos una en la Contraloría del municipio de Juárez. Esta es por diversas irregularidades, pues podemos decir por todas las irregularidades encontradas en la revisión de la cuenta pública. Como ya ahorita estuvimos comentó por ahí Sergio, son muchísimas irregularidades no solventadas, que no se solventaron durante la auditoría, que dura meses, 6 meses, si no me equivoco, pero por alguna razón en el Congreso, en 15 días que dictaminaron, en esos 15 días aparentemente se resolvió todo. No se resolvió con los técnicos de la auditoría, pero se resolvió de alguna forma extraña en el Congreso en 15 días. Entonces, nosotros llevamos estas observaciones en una denuncia a la Contraloría Municipal, pues para que se revise a profundidad todas estas observaciones que identificó la Auditoría Superior del Estado. También presentamos dos denuncias en la Auditoría Superior del Estado, también una de ellas relativa a la obstrucción de la justicia por parte de la Contraloría Municipal. Esto por ejercicios previos que habíamos hecho nosotros con algunas denuncias presentadas ante la Contraloría sin respuesta. Tenemos por ahí varias denuncias, varios oficios que presentamos en Contraloría del municipio de Juárez, que nunca avanzaron, nunca se resolvieron, no tenemos respuesta. Entonces, pues nosotros lo estamos presentando ante la auditoría ahora como una obstrucción a la justicia. Es participación ciudadana, ciudadanos que vamos y presentamos denuncias ante el órgano interno de control municipal. Para el caso de la Contraloría, simplemente no ha pasado nada. Volvimos a presentar otra denuncia, esta que comenté hace un momento, a ver qué pasa con esa. Pero aquí estas son las que presentamos ante la Auditoría Superior. La otra fue relativo a lo que comentaba Sergio hace un momento, relativo a este caso en contra del municipio de Juárez, pero por el caso de Castro, Villarreal y Asociados SC, relativo a las diversas irregularidades encontradas por la Auditoría Superior del Estado en el proceso de contratación a esta empresa. Presentamos también otra denuncia ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción, esta por este mismo caso, en contra del municipio de Juárez, por las diversas irregularidades en el proceso de contratación de esta empresa Castro, Villarreal y Asociados. Entonces, estas son 4 de las denuncias que presentamos este año relativas a las observaciones de hallazgos de la cuenta pública 2018. Ahora, algunas propuestas que nosotros queremos hacer en relación a todo esto.
Pues podemos mencionar algunas de ellas como transparencia y vigilancia a la cuenta pública 2019. Este ejercicio que está ahorita, pues debe estar concluyendo. Todavía no es público el ejercicio, pero pues sí, cómo se hace más transparente para que las personas podamos participar. También que haya más insumos para la Auditoría Superior del Estado, que las personas, las organizaciones podamos estar, sea más accesible todo este sistema para que las personas y las organizaciones podamos presentar más denuncias ante la Auditoría Superior del Estado para ser una sociedad realmente que participa y vigila en los asuntos del municipio, en este caso. También otra de las propuestas es fortalecer el sistema estatal anticorrupción. El sistema estatal anticorrupción no está aún consolidado, no está todavía, no tiene todo lo que se requiere para funcionar. Requiere presupuesto y requiere también ajustar o mejorar algunas de sus atribuciones y facultades. Entonces hay que revisar bien el sistema para que funcione porque vemos todos estos casos que se repiten año con año y pues no podemos permitir que esta situación continúe. Lo que comentaba también ahorita, consolidar el sistema estatal anticorrupción, particularmente con lo que corresponde a la integración de los municipios. El sistema no está consolidado hasta que se integre también los municipios a este sistema, partiendo de la integración particular de los órganos internos de control, para el caso las contralorías municipales. Y también, por último, otra de las propuestas que nosotros hacemos esta tarde relativas a la cuenta pública es que el análisis y la discusión de la cuenta pública que tenga la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, antes de que dictaminen, que esta dictaminación, que el análisis y la discusión relativa a la cuenta pública de Ciudad Juárez 2019 se realice en Ciudad Juárez, se realiza aquí en Ciudad Juárez en sesiones públicas y abiertas donde las personas podamos conocer los puntos de vista de las y los diputados en por qué deciden, digamos, como decía ahorita Ana, blanquear, como ha pasado con muchas otras cuentas, para que sea transparente la decisión de los diputados a la hora de aprobar o dictaminar a favor o en contra de la cuenta pública 2019, que esto debe ser ya en las próximas semanas. Entonces, con esto serían las propuestas que presentamos desde Plan Estratégico de Juárez. Alexius. Muchas gracias, Abel. Bueno, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Abel, te agradezco si puedes quitar la presentación que tienes compartida. Y bueno, nos hemos extendido un poco con el tiempo, entonces vamos a tratar de ser muy breves en la sesión de preguntas y respuestas. Les agradezco ser lo más breve posible. La primera pregunta que tenemos por aquí es para Araceli. La nueva ley permite a la ciudadanía denunciar ante la Auditoría Superior del Estado sobre hallazgos que vayan encontrando en tiempo real. Sí, es una posibilidad. La ley sí plantea esa posibilidad. Sin embargo, debemos ser como conscientes de que pues la auditoría recibe muchas denuncias y que va a seleccionar aquellas que sean trascendentes y les va a dar curso de acuerdo a la carga de trabajo que tiene. Pero en principio sí. O sea, los ciudadanos pueden denunciar lo que encuentren cuando vean, y es importante que esas denuncias se refieran a mal manejo o disposición de los recursos públicos que lesionen el patrimonio público, sea municipal o sea estatal. Muy bien, muchas gracias. La siguiente va para Ana. Son en realidad dos preguntas en una. Nos pareció prudente recogerlas en una misma pregunta. Y eso es acerca de la no contestación. En tu presentación hablabas en varias ocasiones que no habían dado respuesta. Entonces, la pregunta general es si este tipo de acciones, las no contestaciones al sistema estatal anticorrupción, si generan alguna responsabilidad administrativa o algún efecto legal,
Y la otra pregunta es si esta no contestación es algo habitual en el sistema estatal o si es específicamente de un tema de cuando se trata de la cuenta pública. Perdón. La no contestación, pues sí podría tener efectos legales. Aquí está violando pues un derecho de petición, un derecho constitucional. Entonces, aquí tendríamos nosotros, para que tuviera esos efectos legales, pues tuviéramos que echar mano de, ahora sí, de los instrumentos jurídicos y de un amparo en contra de la no respuesta, obviamente de la negación al derecho de petición. En cuanto a que si es algo recurrente o específico relacionado con la cuenta pública, sí no hemos tenido otros acercamientos para otra situación. Entonces, ahorita pues sí es específico en lo relacionado con la cuenta pública, porque tenemos muchos meses, desde, pues te puedo decir ya casi un año, solicitando que se nos abran las puertas para poder trabajar ahí. Entonces, sí es específicamente con lo relacionado a la cuenta pública. Perfecto. Muchas gracias, Ana. Y por aquí estoy recibiendo una serie de preguntas. Déjenme nada más aquí, hago una selección rápida para dar una pregunta más, porque si estamos ya muy encima del tiempo. La voy a pasar para ti, Abel. La pregunta tiene que ver con la decisión de diputadas y diputados. Preguntan a grandes rasgos si hay alguna consecuencia hacia los diputados por haber aprobado la cuenta pública. Entiendo que están hablando de responsabilidades legales o consecuencias legales, pero me gustaría orientar la pregunta más a consecuencias políticas, por así decirlo, que pudieras hablarnos un poco desde el ángulo de Contraloría Social. Sí, sin duda. Hablar de otro tipo de consecuencias, pues hasta donde yo he entendido, en el Congreso la comisión manifestó que el municipio de Juárez solventó ante ellos. Pues si lo solventó, entonces pues ya qué otras consecuencias pudiera haber. Pero para nosotros no queda claro, ¿no? O sea, durante los meses que duró la auditoría, los técnicos, los especialistas, auditores en el municipio de Juárez no se solventaron. En un par de semanas se solventaron ante estos representantes políticos en el Congreso. Pues las consecuencias que debe haber aquí, sin duda, es que la ciudadanía tengamos memoria de estas situaciones que pasan para cuando vengan próximas elecciones y tomamos decisiones en base a los resultados que hayan tenido estos diputados o estos representantes de elección popular, que sin duda, seguramente, van a estar buscando algún otro cargo de elección popular en las próximas elecciones. Entonces, pues que la ciudadanía decida si merecen seguir ahí, sí o no, de acuerdo a su ejercicio previo. Perfecto, muchas gracias. Con esto vamos a cerrar la fase de preguntas y respuestas. Quedaron por ahí algunas pendientes. Nos extendimos en el tiempo. Les ofrezco una disculpa. Y voy a ceder la palabra a Sergio para que pueda darnos una reflexión final. Sergio. Bueno, ya para despedirnos, nomás recalcar que estamos hablando pues del dinero de los juarenses, ¿sí? Estamos hablando de 58 millones que se nos van en mordidas, de 508 millones de pesos que están con riesgo de corrupción en contratos de obra pública. Estamos hablando de 947 millones de pesos que tienen observaciones por la Auditoría Superior del Estado. Algunos de estos se cruzan, ¿sí? No los podemos sumar, pero es impresionante la cantidad de dinero que se maneja de una manera irregular y bueno, esto requiere que tengamos instituciones públicas más fuertes, ¿sí? Esto que estamos haciendo nosotros no es para apoyar o para afectar a algún gobernante, algún candidato, beneficiar a algún partido, perjudicar a otro. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es tener con evidencia, con números en la mano y con los documentos poder decirle y prestarle este servicio a la comunidad de poder tener elementos que nos permitan proponer y exigir mejores instituciones públicas, ¿sí? Nosotros creemos que si tenemos mejores procesos de contratación, tenemos un mejor sistema de
de contrataciones, donde el comité de adquisiciones pues realmente sea íntegro y competente, no como lo comentaba la Auditoría Superior, falta de probidad. Nosotros creemos que si tenemos esas mejores instituciones vamos a tener un mejor gobierno, y si tenemos un mejor gobierno podemos aspirar a tener una mejor ciudad para todos, ¿sí? Lo que nos queda como sociedad a nosotros es seguir exigiendo, ¿sí? Seguir evidenciando lo que no funciona para mejorarlo y hacer que las instituciones que tienen que estar impulsando la prevención y el combate a la corrupción cada vez sean mejores. Una prueba vamos a tener en estos meses viendo cuál es el presupuesto que se le va a asignar al Sistema Estatal Anticorrupción en el Estado. Si baja, si sube, si se mantiene igual, porque en esa medida vamos a poder ver el interés real que hay de combatir la corrupción. De nuestra parte tenemos que estar nutriendo al sistema, tenemos que estar nutriendo a la Auditoría Superior del Estado con estas nuevas facultades para denunciar lo que antes no hacía, lo que se paraba en el Congreso políticamente. Bueno, vamos a hacer que la auditoría jale de una mejor manera, ¿sí? Entonces, para la ciudadanía, para nosotros lo que nos queda es seguir fomentando el valor de exigir, ¿sí? El valor en el sentido de manera de ser, ¿sí? Una manera de ser, de ejercer nuestra ciudadanía de una manera exigente, pero también asumir con valentía la responsabilidad de ir mejorando nuestra ciudad. Con esto terminamos. Alexius. Gracias, Sergio. Nada más antes de cerrar, vamos a recordarles brevemente lo que viene como parte de este ciclo de foros de corrupción en Juárez, edición 2020. Estaremos el próximo jueves platicando sobre los retos y obstáculos del acceso a la información pública. Si nos puede acompañar, hay más información en www.planjuarez.org. Precisamente el día de hoy dimos a conocer una noticia sobre uno de estos obstáculos al acceso a la información pública y tiene que ver con la negación de la entrega de los contratos del Plan B de Juárez Iluminado bajo un argumento que ya hemos presentado ante el ICHITAIP y que ya nos habían dado la razón por el mismo argumento para otro tipo de contratos. Están nuevamente en este tipo de prácticas y como estas son muchas de las que tenemos que platicar para la siguiente semana. Y la información aquí presentada y el catálogo de observaciones de la Auditoría Superior del Estado está disponible a partir de este momento si visitan planjuarez.org. Con esto nos despedimos. Le agradecemos mucho su tiempo y su participación en este foro, haciendo preguntas, viendo. Un agradecimiento muy especial también a quienes nos han acompañado en este foro, en particular a Ana Terrazas, que es presidenta del Comité Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción. Ana, muchísimas gracias por acompañarnos. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias y le deseamos una excelente tarde. Buenas noches. Buenas noches, gracias.